Buenas tardes, mis amados, nuevamente. Estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético que el Señor nos da la oportunidad de compartir y de llegar a vuestra vida con su palabra, que es vida, que es espíritu y es vida, que la palabra de Dios es la certeza que nos da el Señor, porque a través de ella nos revela su voluntad para nuestra vida, su plan, su propósito. Todo está en su palabra, en su revelación. Por eso necesitamos conocer su verdad, su palabra. Nadie puede conocer a Dios si desconoce la verdad de Dios, la palabra de Dios. No hay otra manera. Él por eso ha dejado el manual para que nosotros podamos conocerle a Él. Necesitamos por eso conocer. Cuando uno compra cualquier artefacto, viene con el manual de instrucciones para que pueda sacar provecho y utilizarlo bien, pero necesita leer el manual para saber tener la guía, y de ella encontramos todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocer su voluntad y que podamos agradar a nuestro Dios. En este tiempo profético que estamos viviendo, según la palabra de Dios, según Mateo capítulo 24, del verso 32 al 36, el Señor Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla saber por la palabra de Dios! Sin lugar a dudas, estamos viendo el tiempo profético, estamos la última generación. Somos la última generación que será parte de este evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, para que todos puedan tener la oportunidad y tomar la mejor decisión en este tiempo de acercarse al Señor. Por su gracia y misericordia y el amor de Dios es infinito. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y nosotros, como ciudadanos del cielo, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Por eso estamos compartiendo este tiempo a la palabra de Dios, para que tú también puedas aprovechar este tiempo y que puedas acercarse al Señor. Y estamos compartiendo en esta ocasión como la evidencia de vivir en el Espíritu. Uno puede vivir en la carne, puede vivir en el Espíritu. Pero el cristiano verdadero, que pertenece al reino de Dios, vive y anda en el Espíritu. Por supuesto que todo esto es posible a aquellos que nacieron del Espíritu. Por eso anunciamos con toda claridad, para que todas las personas puedan aceptar a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, y que puedan tener una nueva vida en Cristo. Y vamos a seguir compartiendo por eso la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 estamos compartiendo la palabra del Señor. La palabra de Dios. Capítulo 8 dice en Romanos, la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que por cuanto dice, porque para lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, lo que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La demanda de la ley de Dios, nadie podía cumplir la ley, por eso que el hombre no será justificado por las obras de la ley. El hombre, por su naturaleza, el hombre está incapacitado, está separado, alejado de Dios. No puede por su naturaleza cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios, porque si el hombre hubiera podido cumplir la ley de Dios, hubiera sido suficiente y Cristo no hubiera venido, porque uno puede salvarse por guardar la ley, alguno por ser bueno, por hacer cosas buenas y hacer un montón de cosas, pero no es suficiente. El hombre, por su propia naturaleza, es incapaz. Somos incapaces. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están separados de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado de la muerte, el pecado de la muerte, y así la muerte pasará a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Esta es la realidad universal de toda la humanidad. El hombre por eso es incapaz, no puede el hombre. Por eso, solo en Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó la carne, condenó el pecado de la carne. Solo Jesucristo reunió todos los requisitos para salvar al hombre. Por eso requiere que seas sin mancha, sin pecado, puro, que solamente reunía estas condiciones el Señor Jesús. Fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso solamente Jesús puede salvar al hombre, porque solo Él reúne todos los requisitos, las condiciones para ser acepto delante de Dios. Por eso Dios cargó en el pecado de todos nosotros. O sea, el Cordero tenía que ser limpio. Por eso aquí el pecado de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Pero no solamente tenía que ser puro y limpio, sino que Él tenía que ofrecerse, tenía que ser una ofrenda entregada a Dios. Por eso Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Jesús se ofreció a Dios como ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que la ofrenda, el sacrificio, es acepto porque Cristo reúne todos los requisitos. Tiene que ser puro, sin mancha, sin ninguna contaminación. Y ningún ser humano reúne las condiciones para ser salvo. Y esto es importante. Tuvo que morir por eso Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Dios cargó en Jesucristo el pecado de toda la humanidad, para que todos tengan la oportunidad de salvación en Jesucristo su Hijo. Así que, como todos los hijos participaron de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libertar a los que estaban cautivos por temor a la muerte, dice, viviendo toda su vida en servidumbre. O sea, Jesucristo se hizo hombre como cada uno de nosotros para ocupar el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Era necesario para derrotar justamente al pecado, a la muerte, al diablo en la cruz del Calvario. Esto es fundamental, es importante. Y derrotar, fíjense, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo.
porque por el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso el Cristo murió, para que tú y yo tengamos vida. Por eso necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es la certeza y la seguridad que fue acepto delante de Dios. O sea, Jesucristo es el único que reúne todos los requisitos, las condiciones. Él cumplió la ley. Nosotros no podíamos comprarle. La ley pone en evidencia nuestra pecaminosidad para que toda la humanidad pueda acercarse a Jesucristo, porque es el único que puede salvar. Solo Jesucristo. Porque Él murió por ti, porque Él cumplió, porque Él reúne todos los requisitos. Y en Cristo somos, por eso aceptos, somos justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la justicia se cumplió en nosotros por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, el que no tuvo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que por nosotros Él se hizo pecado, siendo inocente, para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser aceptos delante de Dios. Somos aceptos, somos justos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense qué maravilla la obra del Señor Jesús. Lo que dice las Escrituras. Cristo derrotó en la cruz del Calvario al diablo, al pecado, la muerte, para que tú y yo tengamos vida. Como dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándole la cruz. Y despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesús derrotó el pecado, la muerte, y exponiéndolo en evidencia públicamente, llevando el trofeo, la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, la muerte. Porque Cristo murió, fue sepultado, pero no quedó en la tumba, no quedó en la cruz del Calvario. Cristo vive por los siglos de los siglos. La evidencia de la justicia de Dios somos cada uno de nosotros que somos aceptos por gracia delante del Padre por la obra de Jesús. Somos aceptos, somos justos, somos declarados justos por la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Somos la evidencia. Por eso, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como evidencia también, andamos una nueva vida, teniendo una vida andando en el Espíritu. Son evidencias que hemos sido aceptos, justos, y nuestra vida manifiesta esa realidad interior de que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del Espíritu, porque andamos en el Espíritu. Pues si tenemos vida en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y estos son evidencias de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha sido justificado por Dios, de aquel que realmente tiene vida y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios para toda la humanidad, para que en este tiempo podamos nosotros aceptar a Cristo. Él pagó, Él llevó
nuestro pecado, nuestros dolores, nuestras enfermedades, allí en la cruz del Calvario. Por su llaga, dice la Biblia, hemos sido nosotros curados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que tú y yo tengamos vida y vida abundante. Yo te pregunto, ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Eres parte del reino de Dios? Esta es la oportunidad que puedas venir a Jesús y que puedas aceptar a Cristo en tu vida y que puedas nacer de nuevo para vivir la vida en el Espíritu, como evidencia de que pertenecemos al reino de Dios, al reino espiritual, al reino eterno, solamente teniendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que aceptes a Jesús en tu vida y comiences a vivir esta vida nueva en Cristo Jesús y que puedas nacer de nuevo. ¿De qué manera puedes nacer de nuevo? Es aceptando a Cristo en tu vida de todo corazón como tu Señor y Salvador, y comience a nacer del Espíritu para vivir en el Espíritu, agradando a Dios y ser parte del reino de Dios. Ora conmigo si no tienes a Cristo en tu vida. Ora de esta manera: Señor Jesús, gracias Señor. Señor, porque tú te hiciste carne, ocupaste nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Señor, y tú moriste para que nosotros tuviéramos vida. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Gracias. Quiero vivir la vida en el Espíritu. Quiero tener una vida en el Espíritu y andar en el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.